Chloe Bering se despertó con una patada en el estómago. Estaba claro que el bebé no iba a dejarla dormir en esta mañana de domingo. Arrugó la nariz y se giró lentamente hacia el otro lado, apoyando la barriga en la mano. El séptimo mes de embarazo había sido más duro de lo que esperaba. La cama de al lado estaba vacía. Aidan probablemente ya estaba en la cocina, preparando el desayuno y revisando el papeleo para el próximo viaje de negocios. El reloj de la mesilla marcaba las 9:30. Chloe cogió un vaso de agua y bebió unos sorbos. Se oían ruidos apagados procedentes de la cocina, el ruido de la cafetera y la voz tranquila de alguien. Aidan volvía a hablar por teléfono. Se había convertido en algo habitual en las últimas semanas. Su importante viaje de negocios internacional, que debía comenzar en 3 días, parecía requerir un sinfín de aprobaciones. Representante regional de una empresa farmacéutica, así de orgulloso sonaba su título en las conversaciones con amigos y familiares. Los viajes de negocios formaban parte del trabajo, pero este próximo viaje a Francia parecía especial. Aidan estaba más nervioso que de costumbre. Chloe se levantó con dificultad de la cama y se puso una amplia bata de casa. Se acercó al espejo y examinó críticamente su reflejo. Tenía ojeras, la cara hinchada y el pelo castaño despeinado que hacía tiempo que debía haberse cortado. No me extraña que últimamente esté tan distante. Le vino a la mente un pensamiento inoportuno. Lo apartó, recordándose a sí misma que el embarazo era algo temporal y que su relación ya había superado 4 años de pruebas. Aidan Farrell había llegado a su vida cuando ella estaba empezando su carrera como tasadora inmobiliaria. Se conocieron en una fiesta de empresa en la que Aidan representaba a una compañía farmacéutica y ella acompañaba a un colega. Su encanto, confianza y atención atrajeron inmediatamente a Chloe. Aidan sabía escuchar, una cualidad poco común en un hombre de su aspecto y posición. Su relación se desarrolla rápidamente. 6 meses después ya vivían juntos, y 3 años más tarde, Aidan le propuso matrimonio. Decidieron posponer la boda hasta el nacimiento del niño. El embarazo fue una sorpresa, pero agradable para ambos. Al menos, eso dijo Aidan. Ahora, echando la vista atrás, Chloe no podía evitar la sensación de que fue a partir del momento del embarazo cuando algo había cambiado sutilmente en su relación. «Buenos días, dormilona». Se presentó Aidan en la puerta del dormitorio con una taza de café. «¿Cómo os encontráis hoy, queridos? Tu hijo ha decidido que el ejercicio matutino es lo que su madre necesita un domingo», sonrió Chloe acercándose a él. Aidan dejó la taza sobre la cómoda y la abrazó con suavidad, poniéndole la mano en el estómago. «El atleta está creciendo», le besó la frente. «Te he preparado avena con fruta. Y hay zumo fresco de granada». «Gracias. ¿Con quién hablabas?». La pregunta se formuló sin cuidado, pero Chloe observó atentamente la reacción de su prometido. Su rostro se tensó un instante y luego se relajó en una sonrisa. «Con Ben, de la oficina francesa, ultimando los detalles de mi estancia allí. Parece que viviré en el corazón de Niza, a 2 pasos del mar. Es una pena que no puedas venir conmigo». «La próxima vez», asintió Chloe, sintiéndose un poco decepcionada. Aidan solía hablar siempre por el altavoz cuando estaba en casa. «¿Cuánto tiempo te van a mandar fuera?». «2 semanas, 3 como mucho». Cogió su taza y bebió un sorbo. «Tengo que coordinar el lanzamiento de una nueva línea de medicamentos en el mercado europeo. Es una gran responsabilidad, pero también una oportunidad para ponerte a prueba». «Estarás bien». Chloe le acarició la mejilla. Barba incipiente. Normalmente los domingos se afeitaba por la mañana. «¿Vamos a desayunar?». «Me muero de hambre». Durante el desayuno, Aidan estuvo inusualmente callado. Hojeaba el teléfono, fruncía el ceño de vez en cuando y contestaba a los mensajes. Chloe intentó iniciar una conversación sobre los planes del día, pero solo recibió respuestas breves. «Lo siento, cariño», dijo por fin, guardando el teléfono. «Tengo que pasar por la oficina.
una reunión inesperada antes de un viaje de negocios. ¿El domingo?, se sorprendió Chloe. Llamadas internacionales, usos horarios diferentes. Aidan se encogió de hombros. Prometo que volveré para la cena. ¿Salimos? ¿Ir a nuestro restaurante favorito antes de que me vaya? Claro, asintió Chloe. Te prepararé las cosas para el viaje. ¿Has hecho ya una lista de las cosas que necesitas? No te preocupes, respondió Aidan demasiado deprisa. Lo empaquetaré todo yo misma esta noche. Aidan, estoy embarazada, no incapacitada, intentó disimular Chloe, irritada. Además, siempre te olvidas de la mitad de las cosas que necesitas. ¿Recuerdas tu último viaje a Chicago? Tuviste que comprar camisas nuevas. Aidan aceptó a regañadientes, le dio un beso de despedida y se marchó. Chloe estaba sola en su espacioso piso del centro de Evanston. Le encantaba su casa, luminosa, con techos altos y vistas al lago Michigan. Habían comprado el piso hacía un año, invirtiendo en él todos sus ahorros y pidiendo una hipoteca. Nuestro nido familiar, había dicho Aidan entonces. Después de desayunar, Chloe hizo algunas tareas domésticas. Ordenó la cocina, regó las flores, miró el correo. Una mañana de domingo normal, excepto por una creciente inquietud. Algo iba mal, podía sentirlo, pero no sabía qué era. En el dormitorio, Chloe abrió el armario de Aidan y empezó a revisar las prendas, haciendo mentalmente una lista de lo que necesitaba para el viaje. Trajes de negocios, camisas, corbatas, todo estaba perfectamente colgado. Aidan siempre cuidaba su aspecto. Era parte de su trabajo. Un hombre presentable y seguro de sí mismo, digno de confianza para sus clientes y socios. Había maletas en el estante superior. Chloe sacó la más grande y la abrió sobre la cama. El bolsillo interior estaba abierto y había algo, una cajita de terciopelo. El corazón de Chloe latió más deprisa. ¿Aidan estaba preparando una sorpresa? ¿Quizá un anillo para ella? Ya estaban prometidos, pero el anillo era sencillo, y Aidan había prometido cambiarlo por uno más digno cuando mejorara su situación económica. Abrió la caja. Efectivamente, dentro había un anillo, delicado, con un pequeño diamante, pero era demasiado pequeño para su dedo, incluso antes del embarazo. Chloe frunció el ceño. ¿Para quién era el anillo? Quizá un regalo para su madre o su hermana. En el bolsillo de la maleta encontró otra rareza. Un teléfono pequeño, un modelo antiguo sin pantalla táctil. Chloe nunca había visto un teléfono así. ¿Para qué iba a necesitar Aidan otro, y además tan primitivo? Lo encendió. El teléfono le pidió un código PIN. Chloe probó con la fecha de cumpleaños de Aidan, pero no funcionó. Tampoco funcionó la fecha en que se conocieron. Al tercer intento fallido, se dio por vencida, temiendo que el teléfono se bloqueara. Colocando el teléfono en su sitio, Chloe siguió ordenando sus cosas para el viaje de negocios, pero sus pensamientos estaban muy lejos. El anillo mantenía su mente en él. Sacó la caja una vez más y examinó la joya con detenimiento. En el interior del anillo había grabadas dos letras, Ian P. Aidan y... ¿P? No había nadie en su círculo con un nombre con P. Al menos, nadie a quien Aidan pudiera regalar un anillo con un grabado así. Chloe sintió que las náuseas le subían a la garganta. Se hundió lentamente en el borde de la cama, aferrando la caja con la mano. No sacaría conclusiones precipitadas. Tenía que haber alguna explicación razonable. Tal vez era un regalo para un colega que se jubilaba, pero entonces, ¿por qué la letra E? ¿Y por qué esconderla en una maleta? El resto del día transcurrió como en una niebla. Chloe realizó mecánicamente las acciones habituales. Preparó la cena, leyó un libro, habló por teléfono con una amiga. Pero sus pensamientos volvían constantemente al timbre y al misterioso teléfono. A las 5 de la tarde ya había tomado una decisión. Si Aidan no ocultaba nada, él mismo se lo explicaría todo. Ella le preguntaría directamente, sin acusaciones, solo una pregunta. Aidan volvió hacia las 6,
con un ramo de flores y una caja de bombones, sus favoritos. «¿Qué tal el día?», le preguntó, besándole la mejilla. «Tranquilo», respondió Chloe, aceptando las flores. «He empaquetado casi todas tus cosas para el viaje». «Gracias, cielo. Siempre me cuidas tan bien». Se quitó la chaqueta y entró en el dormitorio. «Vamos a prepararnos para la cena, ¿vale? He reservado mesa en Lawrence's para las 7:30. Chloe lo siguió. Aidan abrió el armario y sacó una camisa nueva. «Aidan», empezó ella, intentando mantener la calma. «He encontrado algo en tu maleta, una cajita con un anillo». Aidan se quedó inmóvil un instante y luego se volvió lentamente hacia ella. Su rostro era impenetrable. «Y un segundo teléfono», añadió Chloe. «No pretendía espiar, solo estaba haciendo la maleta para tu viaje, como habíamos acordado». «Rebuscaste entre mis cosas». Su voz se volvió fría. «No estaba rebuscando, Aidan. Estaba haciendo tu maleta, y esas cosas estaban allí». Chloe sintió que su ira se acumulaba en su interior. «No desvíes la conversación. ¿De quién es el anillo grabado con E y P?» «Es una sorpresa para mi tía Pam», respondió Aidan rápidamente. «Va a cumplir 60 años. Quería regalarle algo especial». «Tu tía se llama Patricia, no Pam», objetó Chloe. «Y vive en Arizona, no en Francia. ¿Por qué le traes un regalo a Nisa?» Aidan guardó silencio unos segundos y suspiró. «Vale, me has pillado. No es para mi tía. Es un asunto de trabajo. Uno de nuestros socios clave en Francia es Pierre Duval. Estamos preparando un contrato importante y esto es una especie de regalo simbólico. En nuestro campo, tales gestos son apreciados. ¿Por eso lleva sus iniciales grabadas en el anillo?» Chloe sintió que le temblaba la voz. «Aidan, por favor, no me mientas. Me merezco la verdad». «No te miento». Levantó la voz, pero enseguida se recompuso. «Mira, Chloe, este viaje es muy importante para mi carrera. Tengo ciertas obligaciones con la empresa que debo cumplir. Algunas cosas ni siquiera puedo hablarlas contigo. Es un secreto de empresa». «¿Y el otro teléfono? ¿También es un secreto de empresa?» «Sí», asintió Aidan. «Es un teléfono de trabajo para llamadas internacionales. La empresa se lo da a la gente que viaja mucho. Es más barato que pagar el roaming». Chloe lo miró, tratando de ver si decía la verdad. El rostro de Aidan estaba tenso, pero su mirada era directa. ¿Quizá lo había entendido todo mal? Tal vez sus sospechas no eran más que el resultado de los cambios hormonales y el cansancio. «Lo siento», dijo finalmente. «Es que parecía tan...». «Lo comprendo». Aidan se acercó y la abrazó. «Estás embarazada, estás ansiosa. Es normal. Pero créeme, te quiero. Y estoy deseando que nuestro bebé venga al mundo». Chloe asintió, apoyando la cara en su hombro. Quería creerle. Quería que fuera exactamente como él decía. «Ve a prepararte para la cena», la apartó Aidan con suavidad. «Yo terminaré con la maleta». Durante la cena en el restaurante, Aidan se mostró especialmente atento y cariñoso. Le contó anécdotas divertidas, se interesó por sus asuntos, sus planes para el tiempo de su ausencia. Chloe se fue relajando poco a poco, convenciéndose de que sus sospechas eran infundadas. «No tendré mucho tiempo libre en Niza», dijo Aidan cortando el filete, «pero prometo llamarte todos los días, y si hay algún problema, siempre estaré en contacto». «¿Prometes tener cuidado?», preguntó Chloe. «¿No trabajar demasiado?». «Lo prometo», sonrió. «Solo son 15 días. Volveré antes de que puedas echarme de menos». Después de cenar, fueron a casa y se acostaron. Aidan se durmió casi de inmediato, y Chloe permaneció despierta largo rato, escuchando su respiración constante. Algo le decía que Aidan no estaba siendo del todo sincero, demasiado suave en sus explicaciones, demasiado rápido en sus respuestas, pero ella no podía averiguar exactamente en qué le había mentido. El lunes por la mañana empezó temprano. Aidan iba a trabajar. Su vuelo a Francia estaba programado para la tarde. «Esta tarde pasaré por casa a recoger la maleta», dijo,
anudándose la corbata. ¿Estarás en casa? Sí, esta mañana solo tengo un cliente, respondió Chloe. Volveré a las 2. Aidan la besó y se marchó. Chloe se quedó sola con una fuerte sensación de incertidumbre. Tenía que hacer algo, resolver algo antes de que él se fuera. La decisión llegó de repente. El segundo teléfono. Si conseguía desbloquearlo, podría encontrar las respuestas a sus preguntas. Se dirigió al dormitorio y sacó la maleta. El teléfono estaba en su sitio. Chloe lo encendió y volvió a ver el código PIN. Probó unas cuantas combinaciones más. El cumpleaños de su madre, el número de su piso, los 4 últimos dígitos de su tarjeta bancaria. Nada. Hubo un último intento antes de que se bloqueara. Chloe se preguntó, ¿qué podía ser tan importante como para que Aidan utilizara eso como contraseña? De repente, cayó en la cuenta. El día en que se conocieron, pero al revés. No el 23 de abril, sino el 23 de marzo. Marcó 2303. El teléfono se desbloqueó. Con el corazón palpitante, Chloe abrió la lista de contactos. Solo había un nombre, Pearl, y muchos mensajes. El último llegó anoche. Estoy deseando conocerte, marido. Solo faltan unos días para que empecemos nuestra verdadera vida juntos. Chloe sintió que la habitación empezaba a girar ante sus ojos. ¿Esposo? ¿Una verdadera vida juntos? Volvió a hojear el historial de mensajes y se encontró con una foto. Aidan y una hermosa rubia vestida de blanco bajo un arco de flores. Una ceremonia de boda. La fecha de la foto era de hacía 15 días. A Chloe se le cayó el teléfono de las manos y se hundió lentamente en la cama, rodeándose el vientre con los brazos como si estuviera protegiendo a su hijo nonato de la cruel verdad. Aidan, su prometido, el padre de su futuro hijo, se había casado en secreto con otra mujer, y ahora se dirigía a Francia no para una reunión de negocios, sino para pasar la luna de miel con su nueva esposa. Chloe se sentó en el borde de la cama, apretando el teléfono entre las manos. El asombro fue sustituido por la estupefacción y después por una fría rabia. ¿Cómo había podido? 4 años de relación, un bebé que nacería en 2 meses, y una boda secreta con una tal Pearl. Su primer impulso fue llamar a Aidan y decirle lo que pensaba de él, pero Chloe se contuvo. No le daría la oportunidad de inventarse otra mentira. Primero necesitaba saber más. ¿Quién era Pearl? ¿Cuánto tiempo llevaban juntos? Y lo más importante, ¿qué debía hacer ella, Chloe, ahora, con un niño bajo el corazón y una vida arruinada? Volvió a guardar con cuidado el teléfono de Aidan en su maleta, exactamente en el mismo sitio. Luego cogió su smartphone y abrió sus contactos. ¿Quién de sus conocidos comunes podría saber algo sobre esta situación? La elección recayó en Nat Berwick, colega de Aidan. No eran amigos íntimos, pero a veces se cruzaban en fiestas conjuntas. Nat siempre había parecido más abierto y sincero con Chloe que los demás colegas de Aidan. Además, le tenía un poco de manía. Chloe notaba sus miradas. Escribió un mensaje. «Hola, Nat. Perdona la molestia. Necesito preguntarte algo sobre el trabajo de Aidan. ¿Podrías dedicarme unos minutos?» La respuesta llegó casi de inmediato. «Claro, Chloe. ¿Pasa algo? ¿Podemos quedar para tomar un café? No quiero hablarlo por teléfono». «No hay problema. ¿En 1 hora en Beans and Brews en Ridge Avenue?» «Hecho. Gracias, Nat». Chloe empacó rápidamente, tratando de no pensar en lo que pasaría cuando Aidan llegara a casa por su maleta. Por suerte, su único cliente del día había cancelado una cita, así que tenía todo el día para ella. La cafetería no estaba abarrotada. Nat ya la esperaba en una mesa junto a la ventana. Cuando la vio, se levantó con cara de preocupación. «Chloe, pareces alterada. ¿Qué te pasa?» Ella se hundió en la silla, sintiendo una repentina debilidad en las piernas. «Nat, necesito saber la verdad. ¿Quién es Pearl Winters?» La cara de Nat cambió. Estaba claro que no se esperaba una pregunta así. «¿Pearl? ¿Dónde?» Dejó de hablar
y luego preguntó con cautela, ¿qué sabes exactamente? No mucho, intentó hablar Chloe con calma. Solo que tiene algún tipo de relación con Aidan, y necesito saber hasta qué punto van en serio. Nat golpeó nerviosamente la mesa con los dedos. Chloe, no estoy seguro de que deba interferir. Nat, por favor, le temblaba la voz. Estoy embarazada de 7 meses. Si Aidan me engaña, tengo derecho a saberlo. La miró fijamente durante un largo instante y luego suspiró con pesadez. Pearl trabaja para una consultora que colabora con nuestra empresa. Es analista. Hace evaluaciones de mercado para nuevos fármacos. Aidan y ella se conocieron hace 1 año y medio en una conferencia en Boston. 1 año y medio. Chloe sintió que las náuseas le subían a la garganta. Sigue, dijo, aferrándose a la servilleta. Al principio solo era una relación de trabajo. Luego trasladaron a Pearl a la oficina de Chicago y empezaron a verse más a menudo. No sé exactamente cuándo se convirtió en algo más. Nat parecía realmente molesto. Los había visto juntos en restaurantes algunas veces. Aidan la había presentado como colega, pero era obvio que no eran solo colegas, terminó Chloe por él. Nat asintió. Ni siquiera se han escondido mucho en los últimos meses. Todo el mundo en la oficina sabe que tienen una aventura. Mucha gente se pregunta por qué no ha roto con... Hizo una pausa, pero ya era demasiado tarde. Conmigo. Chloe sonrió amargamente. ¿Qué sabes de ella? ¿Cómo es? Inteligente, ambiciosa, muy guapa, respondió Nat de mala gana. Su madre es francesa y su padre americano. Habla 3 idiomas con fluidez y tiene contactos en los negocios europeos. Para Aidan, eso es bueno para la carrera de Aidan. Útil, se hizo eco Chloe. ¿Y el viaje de negocios a Francia? ¿Va ella también? Sí, asintió Nat. En parte es un viaje de trabajo, pero también planeaban pasar allí unas vacaciones. Niza, Cannes, Mónaco. Volvió a dejar de hablar al darse cuenta de que había dicho demasiado. Chloe sacó el móvil del bolso y abrió la foto que había encontrado en el segundo teléfono de Aidan. ¿Y esta? ¿También forma parte de un viaje de trabajo? Nat miró la pantalla y se puso pálida. Jesús, Chloe, no sabía nada de esto, te lo juro. Pensé que era solo una aventura. No me di cuenta de que habían... casado, terminó. Hace 15 días, una ceremonia secreta. Nat parecía sorprendida. No lo comprendo. ¿Cómo ha podido... contigo y el bebé? Yo tampoco lo entiendo, Nat. Chloe colgó el teléfono. Pero aprecio tu honestidad. Al menos ahora sé a lo que me enfrento. ¿Qué vas a hacer? Aún no lo he decidido. Se levantó, sujetándose el estómago. Gracias por el café y por hablar. Nat también se levantó. Chloe, si necesitas algo, quiero decir, cualquier ayuda, dímelo. Ella asintió y salió del café, sintiéndose extrañamente tranquila. Ahora que el shock inicial había pasado, necesitaba actuar racionalmente. El siguiente punto de su investigación fueron las redes sociales. Chloe encontró el perfil de Pearl Winters sin mucha dificultad. De las fotos se desprendía una hermosa rubia de fríos ojos azules y sonrisa impecable, maquillaje perfecto, ropa cara, fotos de todo el mundo. Chloe hojeó la página, intentando comprender qué atraía a Aidan de aquella mujer, aparte de la belleza obvia y las perspectivas profesionales. Pearl parecía ser todo lo contrario a ella, brillante, sociable, ambiciosa. Muchas fotografías la mostraban rodeada de gente influyente, en foros empresariales y actos benéficos. En la lista de amigos de Pearl, Chloe se fijó en otro nombre familiar, Trey Lomax, antiguo compañero de universidad de Aidan. En los últimos años apenas se habían visto, pero a veces Trey venía a Evanston y cenaban los 3 juntos. Trey era fotógrafo, especializado en bodas y actos sociales. Una repentina corazonada hizo que Chloe revisara sus publicaciones recientes, y allí estaba. Hacía 15 días, Trey se había etiquetado en una pequeña ciudad del sur de Francia.
La pintoresca Saint-Paul-de-Vence y la boda más romántica de la temporada, rezaba el pie de foto bajo una serie de fotos. La mayoría de las instantáneas eran planos generales, una plaza antigua decorada con flores, una iglesia medieval, una mesa festiva en una terraza con vistas al mar. Pero en algunas fotos, Chloe distinguía claramente la silueta de Aidan con un traje claro, y junto a él, Perla, con un sencillo pero elegante vestido blanco. Chloe amplió una de las fotos. No había duda. Sin duda era Aidan, su prometido, el padre de su hijo, ahora el marido de otra mujer. Abrió la lista de comentarios debajo de la publicación. Trey respondía a felicitaciones y preguntas. Gracias. Sí, fue una ceremonia especial, solo para los más allegados. Los recién casados querían mantenerlo todo en privado hasta el anuncio oficial. Una pareja locamente enamorada, con tanta sinceridad no se puede jugar. Otro comentario hizo que se le estrujara el corazón. Hermosa pareja. ¿Para cuándo un nuevo miembro de la familia? Después de una boda tan apasionada, no me extrañaría, jeje. Y la respuesta de Trey. Ya lo tienen todo planeado para el año que viene, pero que yo sepa, aún no planean tener hijos. Primero la carrera y viajar. Todo está planeado. Tienen un plan para el año que viene. ¿Dónde está ella, Chloe, en ese plan? ¿Y su bebé? Cerró la página y se recostó en el sofá, intentando comprender lo que estaba ocurriendo. Aidan llevaba una doble vida. Salía con Pearl desde hacía 1 año y medio, casi todo el tiempo que Chloe y él llevaban viviendo juntos. Le había propuesto matrimonio y había concebido un hijo cuando ya tenía una relación con otra mujer. Y ahora, cuando Chloe estaba embarazada de 7 meses, se casaba en secreto con su amante y se iba de luna de miel con ella a Francia. ¿Qué tan bajo podía caer un hombre? El teléfono de Chloe vibró. Un mensaje de Aidan. Termino pronto. Estaré en casa dentro de 1 hora. Por favor, prepara mi traje azul, quiero llevármelo. Te quiero. Te quiero. Chloe sonrió descontenta. ¡Qué hipócrita! Pensó rápidamente en sus opciones. Podría montar una escena, decirle lo que pensaba. ¿Pero de qué serviría? Aidan seguiría volando con su nueva esposa y ella se quedaría sola con el corazón roto y un bebé. No, necesita un plan y ayuda. Chloe marcó el número de su padre. Rowan Bering contestó al segundo timbrazo. «¿Chloe? ¿Pasa algo?» «Papá, necesito hablar contigo, en persona. Es importante». Pausa. «Ahora mismo estoy en la oficina, pero puedo ir en un par de horas». «¿Ir a tu casa?» «No», respondió Chloe demasiado rápido. «Iré a tu casa. ¿Puedo quedarme unos días?» De nuevo una pausa, más larga. «Por supuesto, cariño. Sabes que mi casa es tu casa. ¿Va todo bien?» «Te lo contaré cuando te vea». Chloe intentó mantener la voz normal. «Estaré en tu casa a las 6». Terminada de hablar, miró a su alrededor. El piso, que Aidan y ella estaban convirtiendo en un hogar para su futura familia. Cada cosa que había aquí estaba relacionada con recuerdos, planes, esperanzas. Todo había resultado ser una mentira. Chloe empezó a reunir lo esencial: ropa, documentos, efectos personales. El niño nacería dentro de 2 meses, pero no podía imaginar cómo volvería aquí, a este piso lleno de traiciones. Mientras hacía la maleta, recordó la maleta de Aidan, su teléfono. Si se lo llevaba, Aidan se daría cuenta enseguida de que lo sabía todo. Si se lo dejaba, podría no darse cuenta de su ausencia hasta que volviera de Francia. No, eso es estúpido. Definitivamente la buscará, llamando, preocupándose, fingir ser un prometido preocupado. Chloe sacó el teléfono de Aidan de la maleta y lo puso sobre la mesita del salón. Junto a él, una nota. «Sé lo de tu boda con Pearl. No vengas a buscarme. Se acabó». Era una cobardía marcharse sin decirle a la cara lo que pensaba. Pero Chloe no podía imaginarse volver a verle, oír su voz, sus excusas y sus mentiras. No confiaba en sí misma.
Temía que su ira estallara en histeria, y eso era lo último que necesitaba ahora. El bebé ya percibía su estado y se agitaba inquieto en su interior. Aidan llegó antes de lo que ella esperaba. Chloe oyó el sonido de su llave en la cerradura y se quedó inmóvil con el bolso en las manos. Había planeado marcharse antes de que él regresara, pero no tenía tiempo. ¿Chloe? Su voz sonaba como siempre, tranquila, con un toque de calidez. ¿Estás en casa? Respiró hondo y salió al pasillo. Aidan sonrió, pero su sonrisa desapareció al ver su cara y la bolsa en sus manos. ¿Qué te ocurre?, preguntó frunciendo el ceño. ¿Vas a alguna parte? Me voy, Aidan, respondió Chloe con sencillez. Para siempre. ¿Qué? ¿Por qué? Él dio un paso hacia ella, pero ella retrocedió. Chloe, ¿qué pasa? Lo sé todo. Su voz sonó sorprendentemente tranquila. Sobre Pearl, sobre tu boda en Francia, sobre tus planes de futuro. La cara de Aidan cambió. La sonrisa desapareció, sustituida por una expresión tensa. Chloe, ¿puedo explicarte? No te molestes. Ella levantó la mano, deteniéndolo. He visto las fotos. Hablé con Nat. Miré la cobertura de Trey de su boda más romántica de la temporada. Creo que sé lo suficiente. Aidan guardó silencio unos segundos y luego se le hundieron los hombros. No quería que te enteraras así, dijo por fin. Pensaba hablar contigo cuando volviera de Francia. Después de tu luna de miel con tu mujer. Chloe sintió que la ira crecía en su interior. Qué honorable por tu parte. Es complicado, Chloe. Pearl. Ella es parte de mi carrera, de mi futuro. Sus conexiones, su posición, eso es lo que necesito ahora. Y yo, y nuestro bebé, no nos necesitas. Aidan se pasó una mano por el pelo, claramente nervioso. Claro que nos necesitas. Estoy cuidando de ti. He planeado manteneros a los dos. Es que nuestra relación ha cambiado, pero eso no significa que os abandonaría a ti y al bebé. Te casaste con otra mujer, Aidan. Chloe alzó por fin la voz. ¿Cómo te lo imaginabas? Dos familias, una doble vida. Podríamos llegar a un acuerdo, dijo con terquedad. Muchas parejas se separan pero mantienen una buena relación por el bien de los hijos. ¿Compromiso? Chloe no daba crédito a lo que oía. Me has mentido durante año y medio. Me propusiste matrimonio sabiendo que salías con otra. Concebiste un hijo y te casaste en secreto con tu amante cuando yo estaba embarazada de 7 meses. ¿Y ahora hablas de compromiso? Chloe, por favor, discutamos esto con calma. Aidan dio otro paso hacia ella. Entiendo que estés molesta. ¿Molesta? Chloe se rió con amargura. No estoy enfadada, Aidan. Estoy destrozada. Has destruido todo en lo que creía. Nuestra relación, nuestro futuro, nuestra familia. No pretendía hacerte daño, dijo en voz baja. De verdad que no. Pero lo hiciste. Chloe recogió su bolso y se dirigió a la puerta. Adiós, Aidan. Espero que seas feliz con tu nueva esposa. Chloe, espera. La agarró del brazo. ¿Y el bebé? También es mío. Ella le soltó la mano y le miró directamente a los ojos. Sí, también es tu bebé, y nunca te prohibiré que lo veas. Pero nuestra relación ha terminado, para siempre. Con esas palabras, salió del piso, sintiendo cómo las lágrimas se deslizaban finalmente por sus mejillas. Solo cuando estuvo en el coche, Chloe se permitió llorar de verdad, dejando salir todo el dolor y la frustración de las últimas horas. Luego se secó las lágrimas, arrancó el motor y se dirigió a casa de su padre. Su vida se desmoronaba ante sus ojos, pero tenía que mantenerse fuerte, por su propio bien, por su hijo y por lo que le esperaba. La casa de Rowan Baring estaba en un tranquilo suburbio de Evanston, a 20 minutos en coche del piso de Chloe. Una modesta casa de una planta con un pequeño jardín, donde todo permanecía casi inalterado desde la muerte de la madre de Chloe, 15 años atrás. Un camino de entrada familiar, un viejo buzón con el nombre descolorido, los escalones del porche agrietados que Rowan había prometido arreglar el verano pasado.
Chloe aparcó el coche y se quedó quieta unos minutos, reflexionando. ¿Cómo contarle a su padre lo ocurrido? ¿Cómo explicarle que su vida se había arruinado por la traición del hombre en quien confiaba incondicionalmente? La puerta principal se abrió y Rowan salió al porche. Era un hombre alto y delgado, con porte militar y el pelo canoso y bien recortado. Siempre supo percibir cuándo su hija lo necesitaba, incluso sin palabras. «¿Chloe?», gritó, asomándose al interior del coche. «¿Te encuentras bien?». Ella suspiró, recogió su bolso y salió del coche. Rowan la miró a la cara y lo comprendió todo. En silencio, se acercó, cogió la bolsa y abrazó a su hija con suavidad, como si temiera romperla. «Pase lo que pase, nos las arreglaremos», dijo en voz baja. «Entremos». Nada había cambiado en el salón desde su última visita. Los mismos sillones desgastados, el viejo televisor, las estanterías con libros de consulta técnica y memorias de guerra. En la repisa de la chimenea había fotos. Chloe de niña con sus padres, Chloe en la graduación, Chloe y Aidan en la fiesta de compromiso. Al ver la última foto, apartó la mirada. «¿Té?», preguntó Rowan dejando su bolso junto a las escaleras. Chloe asintió y se sentó en una silla, repentinamente cansada. El día había sido demasiado intenso emocionalmente. Rowan volvió con 2 tazas de té y se sentó frente a su hija. «Cuéntamelo», dijo simplemente. Y ella lo hizo. Del teléfono encontrado, de la boda secreta, de la conversación con Nat, de las fotos en las redes sociales, sobre la doble vida de Aidan y cómo se había enterado de la verdad en el peor momento posible, embarazada de 7 meses, cuando el futuro parecía tan claro y feliz. Rowan escuchaba en silencio, sin interrumpir, solo asintiendo de vez en cuando. Su rostro permanecía impenetrable, pero Chloe conocía a su padre lo suficiente como para notar los signos de una ira contenida, un leve tic de un músculo de la mandíbula, los ojos ligeramente entrecerrados, los nudillos blancos sobre una taza apretada. Se hizo un gran silencio en la habitación cuando terminó su relato. «Así que ahora está en Francia», dijo por fin Rowan. «Con otra mujer, de luna de miel». «Sí», asintió Chloe. «Volverán dentro de 2 o 3 semanas». «¿Y qué piensas hacer tú?». Chloe se encogió de hombros, sintiéndose repentinamente desolada. «No lo sé. Tengo que encontrar un nuevo lugar donde vivir, prepararme para el bebé, quizá pedir la baja por maternidad antes de lo previsto». «Ya». Le falló la voz y se quedó callada, intentando contener las lágrimas. Rowan dejó la taza a un lado y dio un paso adelante, mirando a su hija directamente a los ojos. «Chloe, escúchame. Te vas a quedar aquí el tiempo que haga falta. Tu antigua habitación está siempre lista. No te preocupes por el alojamiento ni por la economía. Tengo ahorros. Lo más importante ahora es tu salud y la del bebé». «Gracias, papá», respondió ella en voz baja. «Y en cuanto a este hombre», continuó Rowan, y su voz se endureció, «no creas que se librará tan fácilmente». Chloe conocía bien la expresión de su padre. Era la cara que había puesto años atrás, cuando unos gamberros locales habían destrozado las ventanas de su casa y robado la bicicleta de Chloe. Entonces, Rowan no había hecho escándalos ni amenazas. Se limitó a averiguar metódicamente quién lo había hecho, reunir pruebas y entregárselas a los padres de los adolescentes y a la policía. Las consecuencias para los jóvenes vándalos fueron graves: servicios comunitarios y reembolso de su dinero de bolsillo durante 1 año. «Papá, por favor, no hagas nada». Chloe vaciló, buscando una palabra. «Radical. Solo quiero dejar todo esto atrás y empezar una nueva vida». «No te preocupes». Rowan se levantó y se acercó a la ventana. «No voy a montar una escena ni a proferir amenazas, pero la gente como Aidan tiene que asumir la responsabilidad de sus actos. Es una cuestión de justicia». Chloe sabía que era inútil discutir. El sentido de la justicia era uno de los principios básicos de su padre.
25 años en el ejército habían forjado su carácter, directo, con principios, que no toleraba la traición ni la mentira. «Ve a descansar», dijo Rowan en voz baja, dándose cuenta de lo cansada que estaba. «Yo prepararé la cena. Necesitas comer bien». Chloe subió a su antigua habitación. También aquí todo era igual. Estanterías con novelas juveniles, un viejo escritorio, una cama estrecha con una colcha descolorida. Se tumbó, sintiendo que el bebé se agitaba inquieto en su interior, como si percibiera su estado emocional. «Todo va a salir bien, cariño», susurró Chloe, acariciándole el vientre. «Todo irá bien». El cansancio hizo mella en ella y se quedó dormida. Se despertó cuando llamaron a la puerta con cautela. Su padre la llamaba para cenar. Durante la cena, Rowan estaba inusualmente callado. Chloe conocía esa mirada. Su padre estaba pensando algo, calculando opciones. Ese era su aspecto cuando trabajaba en complejos proyectos de ingeniería o resolvía problemas estratégicos durante su carrera militar. «¿En qué estás pensando?», preguntó, apartando el plato. Rowan levantó la vista de su comida. «En muchas cosas, en ti, en el bebé, en asegurarme de que tengas un futuro seguro». «Papá, puedo encargarme», intentó sonreír Chloe. «No soy la primera ni la última mujer que cría sola a un hijo». «No es solo eso», Rowan negó con la cabeza. «Es el carácter de Aidan lo que me preocupa. Un hombre capaz de tal engaño, de tal traición, es impredecible y potencialmente peligroso». «Aidan no es peligroso», objetó Chloe. «Solo es un hombre débil, egoísta, engañoso, pero no peligroso». «Tal vez». Rowan no parecía convencida. «Pero prefiero ir sobre seguro. Háblame otra vez de su trabajo. ¿Qué hace exactamente en esa empresa farmacéutica?». Chloe se sorprendió por el cambio de tema, pero contestó. «Es representante regional. Coordina el trabajo con clínicas y hospitales, participa en ensayos clínicos de nuevos medicamentos, hace presentaciones para médicos». «¿Por qué lo pregunta?». «Solo intento hacerme una idea general». Rowan se encogió de hombros. «¿Y esta mujer, Pearl, trabaja para la consultora que colabora con su empresa?». «Sí, es analista. Evalúa el mercado de nuevos fármacos o algo así». «Interesante», dijo Rowan pensativo. «Y viajan juntos a Francia para lanzar una nueva línea de medicamentos». «Papá». Chloe frunció el ceño. «¿Qué te traes entre manos?». «Nada ilegal». Rowan sonrió débilmente. «Solo recopilando información. Sabes, tu madre siempre decía que mi principal desventaja es mi tendencia a exagerar, pero en algunas situaciones resulta ser una ventaja». Chloe recordó a su madre, una mujer suave y amable que, sin embargo, era capaz de equilibrar el carácter estricto de su marido. Rowan rara vez hablaba de ella. Demasiado dolorosa era esta pérdida, incluso después de 15 años. «Eres como ella», dijo Rowan de repente, como si le hubiera leído el pensamiento. «Igual de fuerte de espíritu, estaría orgullosa de ti». «Ahora no me siento fuerte», admitió Chloe. «Pero lo eres», dijo Rowan con firmeza. «Superarás esta prueba y saldrás de ella más fuerte de lo que eras, y yo te ayudaré en todo lo que pueda». Después de cenar, Chloe volvió a subir a su habitación, sintiéndose extrañamente aliviada. Por primera vez durante este interminable día, sintió que no estaba sola, que tenía apoyo. Aunque su vida personal estuviera arruinada, seguía teniendo un padre que la quería incondicionalmente. Y pronto tendría un bebé, una nueva vida, una nueva esperanza. Con estos pensamientos, se durmió sin darse cuenta de que Rowan había salido silenciosamente de casa y se había subido a su coche. Rowan Baring había pasado 25 años en el ejército, la mayor parte de ellos en inteligencia militar. No le gustaba hablar de su servicio, e incluso Chloe solo sabía a grandes rasgos lo que había hecho su padre. Tras jubilarse, fundó una pequeña empresa de ingeniería especializada en sistemas de seguridad, pero conservó sus antiguos contactos. Uno de esos contactos,
Neil Harrison, antiguo colega y ahora empleado de una empresa de detectives privados, contestó al teléfono tras el segundo tono de llamada. «¿Rowan? Hace siglos que no sé nada de ti. ¿Qué ocurre?» «Neil, necesito tu ayuda, urgente y confidencial». «Suena interesante. ¿Qué necesitas?» «Una verificación de antecedentes humanos, profundo y rápido, particularmente interesado en antecedentes financieros y profesionales». ¿Tienes un nombre? Aidan Farrell, representante regional de innovaciones Meditech, una compañía farmacéutica. Y otro nombre, Pearl Winters, analista de una consultora llamada Análisis Global. ¿Está relacionada con tu hija?, preguntó Neil con astucia. Sí, respondió Rowan escuetamente. ¿En cuánto tiempo puedes proporcionar la información? Dame 48 horas. Si hay algo de interés, lo encontraré. Gracias, Neil. Estoy en deuda contigo. Vamos, sonrió Harrison. Me salvaste el culo en Bagdad. Aún no te lo he pagado. Terminada la charla, Rowan volvió a casa. Chloe ya estaba dormida. Entró tranquilamente en su estudio y encendió el ordenador. Si Neil iba a encargarse de la parte financiera, él, Rowan, podía empezar con la información más accesible. Pasó las siguientes horas recopilando metódicamente información sobre Aidan Farrell y la empresa para la que trabajaba. Redes sociales, foros profesionales, artículos de prensa. Cualquier cosa podía contener información útil. Por la mañana ya tenía una idea básica. Meditech Innovations es una empresa farmacéutica de rápido crecimiento especializada en medicamentos para enfermedades crónicas. En los 2 últimos años, la empresa se había expandido agresivamente en el mercado europeo, especialmente en Francia y Alemania. Aidan Farrell era uno de los principales responsables de este proceso. Un hallazgo interesante fue un artículo publicado en una revista médica especializada, en el que se mencionaban los índices de eficacia inusualmente altos del nuevo fármaco de la empresa en los ensayos clínicos. Uno de los comentarios al artículo, escrito por un usuario anónimo, insinuaba una posible manipulación de los datos. Rowan tomó nota para comprobar esta información con más detenimiento. 2 días después, Neil Harrison envió un extenso archivo con los resultados de su investigación. La información era aún más interesante de lo que Rowan esperaba. Aidan Farrell, aunque en apariencia gozaba de buena posición económica, tenía graves problemas financieros, grandes deudas, varias tarjetas de crédito al límite, inversiones fallidas en startups. Pero en el último año, sus gastos han superado con creces sus ingresos oficiales. Restaurantes caros, complejos turísticos exclusivos, joyas. Todo ello no se correspondía con el sueldo de un representante regional, aunque fuera de éxito. La fuente de los fondos adicionales, al parecer, eran pagos extraoficiales de clínicas y médicos que participaban en ensayos clínicos de los nuevos medicamentos de la empresa. El plan era sencillo y eficaz. Aidan, valiéndose de su cargo, incluía a determinadas clínicas en los programas de los ensayos y recibía Watsio por ello. En algunos casos, los datos de los ensayos se ajustaban para mostrar una mayor eficacia de los fármacos. Pearl Winters desempeñó un papel clave en este plan. Como analista de una consultora, tenía acceso a los resultados preliminares de los ensayos y podía influir en los informes finales. Su formación francesa y sus contactos en la comunidad médica europea eran especialmente valiosos para Aidan y la empresa. Su relación parece haber comenzado como una asociación empresarial y luego se convirtió en una relación personal, escribió Neil en su informe. Pero lo esencial no cambia. Ambos están implicados en graves violaciones de la ética farmacéutica y posiblemente de la ley. El informe iba acompañado de copias de correos electrónicos, extractos bancarios y otros documentos que respaldaban las conclusiones del detective. Rowan estudió detenidamente el material y luego se reclinó en su silla, contemplando la situación.
Tenía en sus manos una información que no solo podía destruir la carrera de Aidan, sino crear graves problemas a toda la empresa. La cuestión era cómo utilizarla. Podría haber entregado el material directamente a la Dirección de Innovaciones Meditech, pero cabía la posibilidad de que la empresa prefiriera encubrir el escándalo, sacrificando a Aidan pero preservando su reputación. Habría sido más eficaz enviar la información simultáneamente a la empresa, a los organismos reguladores y quizá a algunas publicaciones médicas. Este enfoque garantizaba que la situación recibiría la atención que merecía y que las consecuencias serían las adecuadas. Rowan redactó una carta anónima, adjuntó las pruebas más convincentes del informe de Neal y la envió a varias direcciones, entre ellas el director general de Meditech Innovations, la Food and Drug Administration y el consejo editorial de una influyente revista médica. En la carta, destacaba que Aidan Farrell y Pearl Winters se encontraban actualmente en Francia, donde estaban preparando el lanzamiento de una nueva línea de medicamentos, posiblemente utilizando los mismos métodos cuestionables. Tras enviar los correos, Rowan cerró el ordenador y salió al porche. La mañana era clara, soleada. En días así, Chloe y él solían pasear con frecuencia por el parque junto al lago. No sentía ninguna satisfacción por sus actos, solo la tranquila certeza de que había hecho lo correcto. Había que hacer justicia. Aidan Farrell no podía romper impunemente el corazón de su hija y poner en peligro el futuro de su nieto o nieta. Ahora solo quedaba esperar. Rowan estaba seguro de que la respuesta no tardaría en llegar. Mientras tanto, su principal tarea era apoyar a Chloe en este difícil período y ayudarla a comenzar una nueva vida, sin el traidor, pero con el niño que pronto nacería. Una hora después de enviar las cartas, Rowan recibió un breve mensaje de su viejo amigo que trabajaba en la Administración de Alimentos y Medicamentos. Materiales recibidos. La situación es grave. Comenzaremos una inspección inmediatamente. La rueda empezó a girar. Pronto Aidan Farrell aprendería lo que significaba traicionar no solo a una mujer, sino también la confianza de quienes confiaban en su integridad profesional. El sol de la Costa Azul inundaba la terraza de un lujoso hotel de Niza. Aidan Farrell estaba tumbado en una tumbona, bebiendo champán frío y observando a su nueva esposa, Pearl, nadar en la piscina turquesa. Su esbelta figura en bañador blanco atraía las miradas de los demás veraneantes, y Aidan se sentía orgulloso y celoso a la vez. La luna de miel estaba ya en su quinto día, y hasta ahora todo iba perfectamente. Las reuniones matinales con los socios franceses iban bien. Se firmaban contratos, una nueva línea de medicamentos despertaba el interés de las clínicas locales. Y Pearl y él pasaban las tardes y las noches disfrutando del lujo de Niza, de la buena cocina y de su mutua compañía. El único punto oscuro en este idílico panorama era pensar en Chloe. Aidan intentó no pensar en ella, convenciéndose de que había hecho lo correcto. Al fin y al cabo, no la había abandonado por completo, pensaba mantenerla económicamente, participar en la crianza del niño. Era solo que su relación se había desgastado y Pearl era exactamente la mujer que necesitaba ahora. Inteligente, ambiciosa, bien relacionada. Casarse con ella le abría las puertas del negocio farmacéutico europeo, le prometía ascenso profesional y prosperidad financiera. A veces por la noche, cuando Pearl ya dormía, su conciencia le atormentaba. La imagen de Chloe, sola y embarazada, aparecía ante sus ojos, provocándole ataques de vergüenza y arrepentimiento. Pero por la mañana, a la luz de un nuevo día, estos sentimientos remitían, sustituidos por reuniones de negocios y nuevas impresiones. ¿Qué tienes en mente, querida? Pearl salió de la piscina y se acercó a él, dejando huellas húmedas en las baldosas calentadas por el sol. El agua corría por su cuerpo, brillando a la luz del sol. «¡Qué suerte tengo!», sonrió Aidan tendiéndole una toalla. «Mentiroso», le dio una bofetada juguetona con la toalla.
Estabas pensando en el trabajo. Puedo ver esa arruga entre tus cejas. Tal vez, respondió él con evasivas. La reunión de mañana con el director de la clínica Saint Paul es muy importante. No te preocupes. Pearl se sentó a su lado, rodeándose la cintura con una toalla. Anoche, durante la cena, hablé con su adjunto. Están muy interesados en nuestra propuesta. Eres increíble. Aidan le besó el hombro. ¿Qué haría yo sin ti? Estaría en Evanston promocionando drogas caducadas, rió ella. Ahora tenemos el mundo entero al alcance de la mano. Aidan asintió sintiéndose ligeramente irritado por sus palabras. A veces Pearl podía ser demasiado directa y arrogante, pero eso formaba parte de su encanto, la confianza en sí misma rayana en la arrogancia. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por el timbre de un teléfono móvil, un número con prefijo estadounidense, pero que no figuraba en su lista de contactos. Lo siento, dijo a Pearl poniéndose en pie. Tengo que cogerlo. Volviendo a la sombra del olivo, Aidan cogió la llamada. Aquí Farrell. Señor Farrell, soy Jeffrey Henderson, asesor jurídico de Innovaciones Meditech. La voz al otro lado de la línea sonaba tensa. Debe regresar a Estados Unidos inmediatamente. ¿Qué? ¿Por qué? Aidan frunció el ceño. Tengo reuniones importantes programadas aquí en Niza. No puedo ni hablar, lo interrumpió Henderson. Hay graves cargos contra ti. La Administración de Alimentos y Medicamentos ha abierto una investigación sobre tus prácticas en los ensayos clínicos. Hay sospechas de falsificación de datos y pagos ilegales a clínicas. Aidan sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. Esto es un error, murmuró. Siempre he actuado dentro de los protocolos de la empresa. Tienen documentos, señor Farrell, correos electrónicos, extractos bancarios, declaraciones de testigos. La Junta exige su regreso inmediato para una explicación. De lo contrario, la empresa se verá obligada a distanciarse de usted y cooperar plenamente con la investigación. Pero ¿cómo? ¿Quién? Aidan no podía ordenar sus pensamientos. ¿De dónde han salido esas acusaciones? Del informante anónimo, respondió Henderson escuetamente. El material se envió simultáneamente a la empresa, a las autoridades reguladoras y a varias publicaciones médicas. La situación es extremadamente grave. Las acciones de la empresa ya habían caído un 15% desde las primeras publicaciones. Jesús, exhaló Aidan. ¿Cuándo ha ocurrido esto? Las primeras noticias llegaron anoche. Llegó a la prensa esta mañana. Llevo todo el día intentando ponerme en contacto contigo. Aidan comprobó las llamadas perdidas. Efectivamente, había habido varias llamadas de números desconocidos, que había ignorado, no queriendo que el trabajo se inmiscuyera en su luna de miel. ¿Qué debo hacer?, preguntó, sintiendo que el pánico le atenazaba la garganta. Vuelva inmediatamente. La empresa le organizará una defensa legal, pero solo si coopera plenamente. Además, Henderson vaciló. Hay un problema adicional. Sus bienes personales han sido congelados a petición de las autoridades reguladoras. Es el procedimiento habitual en caso de sospecha de fraude financiero. ¿Qué?, exclamó Aidan. ¿Todos los bienes? Cuentas bancarias, inversiones, propiedades a tu nombre. Te han dejado con un acceso mínimo a fondos para los gastos cotidianos. Aidan sintió que un sudor frío se agolpaba en su frente. Sin acceso a las cuentas, ni siquiera podía pagar un billete de vuelta a Estados Unidos. Lo entiendo, dijo por fin. Dile a la junta directiva que iré en el próximo vuelo. Cuando terminó de hablar, Aidan permaneció inmóvil durante unos minutos, tratando de dar sentido a lo que había ocurrido. ¿Quién podía haber enviado ese material? ¿Quién conocía su modus operandi lo bastante bien como para reunir pruebas convincentes? Perla. La idea le atravesó como un rayo, pero no tenía sentido. Ella había sido su socia en muchos negocios, una cómplice. Inculpándolo a él, se estaría inculpando a sí misma. ¿Chloe? ¿Podría haber adivinado sus impropiedades profesionales? No es probable.
Nunca le había contado los detalles de su trabajo, pero había otra persona de la que casi se había olvidado, el padre de Chloe, Rowan Baring, un hombre silencioso y reservado, de formación militar y mirada penetrante. Aidan siempre se había sentido incómodo en su presencia, como si Rowan viera a través de él todos sus secretos y debilidades. ¿Podría Chloe recurrir a su padre después de enterarse de su traición? ¿Y qué podía hacer Rowan? Era poco probable que el ex militar tuviera contactos en el sector farmacéutico o en las agencias reguladoras. Los pensamientos de Aidan fueron interrumpidos por la voz de Pearl. «Aidan, ¿va todo bien? Parece que hayas visto un fantasma». Se volvió hacia ella, sin saber por dónde empezar. «Tenemos problemas», dijo al fin. «Graves problemas». Durante los 15 minutos siguientes, Aidan le habló de la llamada y de los cargos que se le imputaban. El rostro de Pearl se ponía cada vez más tenso con cada palabra. «¿Te das cuenta de lo que esto significa?», preguntó cuando terminó. «Si tienen pruebas, es el fin de tu carrera, y posiblemente el principio de un proceso penal». «Lo sé», asintió Aidan, «pero no entiendo quién ha podido reunir esa información y transmitírsela a las autoridades». «Eso no importa ahora», le cortó Pearl. «Lo importante es minimizar los daños. Tienes que volver a Estados Unidos y cooperar con la empresa. Quizás si asumes la culpa, mitiguen las consecuencias». «¿Asumir la culpa?». Aidan la miró incrédulo. «Pero tú participaste en todo esto. Trabajamos juntos en los esquemas con las clínicas, ajustamos juntos los datos de las pruebas». «No oficialmente», replicó Pearl con frialdad. «Todos los contactos con las clínicas los hacías tú. Todos los pagos se hacían a través de sus cuentas. Mi empresa se limitaba a prestar servicios analíticos basados en los datos de Meditech». Aidan no podía creer lo que estaba oyendo. «¿Tú? ¿Estás tratando de distanciarte de todo esto? Después de todo lo que pasó entre nosotros, después de nuestra boda, el matrimonio y los negocios son cosas distintas». Perla se encogió de hombros. «Tengo que proteger mi reputación y mi carrera». «Pero somos un equipo», exclamó Aidan. «Tenemos que pasar por esto juntos». Pearl lo miró atentamente. «Respóndeme a una pregunta, Aidan, con franqueza. ¿Quién tendría acceso a información sobre nuestro modus operandi? ¿Quién podría haber reunido las pruebas y haberlas entregado a las autoridades?» Aidan negó con la cabeza. «No lo sé. Quizá alguien de las clínicas descontento con las condiciones de cooperación, o alguien de un competidor que quería socavar la posición de Meditech antes de lanzar una nueva gama. ¿O quizá tuviera algo que ver con su vida personal?», preguntó Pearl en voz baja. «¿Con una mujer de la que no me has hablado?». Aidan se quedó helado. «¿De qué estás hablando? No finjas que no lo entiendes». Pearl sacó el teléfono del bolso y abrió su correo electrónico. «Recibí un correo interesante esta mañana, anónimo, con una foto». Volvió la pantalla hacia Aidan. La foto era de Chloe junto al lago Michigan. Incluso desde lejos se le veía el vientre redondo. «Una mujer embarazada», continuó Pearl observando su reacción. «En los últimos meses, por lo que parece. La carta decía que era tu prometida, Chloe Baring, que lleváis 4 años prometidos y que esperáis un hijo. ¿Es eso cierto, Aidan?». No pudo decir una palabra, sintiendo que todo su mundo cuidadosamente construido se desmoronaba. «Tu silencio es más elocuente que cualquier palabra». Pearl colgó el teléfono. «Sabes, podría perdonar muchas cosas, incluso a otra mujer, si hubieras sido sincero conmigo desde el principio. Pero una prometida embarazada, ¿que no te has molestado en mencionar en el año y medio que llevamos juntos?». «Pearl, puedo explicarlo». «No te molestes», se levantó, apretándose la cintura de la bata. «Vuelvo a la habitación a hacer las maletas. Mi luna de miel ha terminado». «Espera». Aidan la agarró del brazo. «No puedes irte ahora. Tenemos problemas que debemos resolver juntos». «¿Tienes problemas, Aidan?». Pearl le soltó la mano. «Profesionales y personales».
y no quiero formar parte de ellos. Con esas palabras, se dirigió a la terraza. Aidan la siguió, sintiéndose desesperado. «Pearl, por favor, te quiero». Ella se detuvo y se dio la vuelta. ¿Me quieres? Ni siquiera conoces el significado de la palabra. Si me amaras, serías honesto. Si amaras a tu Chloe, no la engañarías con otra mujer. Solo te amas a ti mismo, Aidan. Y ahora mismo, eso es todo lo que te queda. Se alejó, dejándolo solo en medio de la terraza, rodeado de turistas despreocupados. Aidan se hundió en la tumbona, desolado y perdido. ¿Qué hacer a continuación? Volver a Estados Unidos, como le pedían sus superiores. Pero, ¿qué le esperaba allí? Una investigación, posiblemente un proceso penal. Cuentas bloqueadas, una carrera arruinada, y Chloe, que ahora sabe de su traición. Tuvo que enfrentarse a lo obvio. Su doble vida cuidadosamente construida se había derrumbado como un castillo de naipes, y solo podía culparse a sí mismo. Una hora más tarde, Aidan estaba en su habitación de hotel, haciendo la maleta frenéticamente. Pearl se marchó, llevándose su equipaje y dejando sobre la mesa su anillo de boda, el que tenía grabado Ian P. y que Chloe había encontrado en su maleta. Después de pedir un taxi al aeropuerto de Niza, Aidan intentó reservar un billete en el siguiente vuelo a Chicago, pero su tarjeta de crédito fue rechazada. Efectivamente, las cuentas estaban congeladas. Desesperado, llamó a la compañía. «Señor Farrell», le contestó el mismo abogado, Henderson, «le hemos reservado un billete. El vuelo sale a las 18:30. Un representante de la empresa le recogerá en el aeropuerto de Chicago y le llevará a la oficina para su declaración». «Gracias», dijo Aidan. «Iré en ese vuelo». Mientras subía al taxi, echó un último vistazo al lujoso hotel donde aquella mañana se había sentido en la cima del mundo. Ahora todo parecía lejano e irreal, como un sueño del que se hubiera despertado de repente. De camino al aeropuerto, Aidan volvió una y otra vez a pensar en quién podría haber organizado su caída. ¿Quién tenía acceso a la información, los motivos y la oportunidad? ¿Y quién podría haber enviado a Pearl la foto de Chloe? La imagen de Rowan Bering volvió a aparecer en su mente, un hombre tranquilo y metódico con antecedentes militares. Chloe no le había hablado mucho de su padre, pero Aidan sabía que había servido en los servicios de inteligencia y tenía amplios contactos. ¿Podría Chloe haber acudido a él en busca de ayuda tras enterarse de la traición? ¿Y qué podía hacer un padre protector? Todo encajaba. Por supuesto que fue Rowan. ¿Quién más podría haber actuado de forma tan eficiente y despiadada? Reunir las pruebas, organizar su divulgación simultánea a la empresa, los reguladores y la prensa, y enviar a Pearl una foto de Chloe para destruir su matrimonio. Esto era venganza, la fría y calculada venganza de un hombre cuya hija había sido engañada y abandonada en el momento más vulnerable de su vida. Aidan sintió que le invadía una rabia impotente. Lo había perdido todo, a su mujer, a su prometida, su carrera, su reputación. Todo por culpa de un hombre al que nunca había tomado en serio. En el aeropuerto de Niza había el ajetreo habitual. Los turistas se apresuraban para llegar a sus vuelos, se reunían con sus familiares, buscaban su equipaje. Nadie prestó atención al hombre demacrado, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño, que se dirigía mecánicamente al mostrador de facturación. Tras recibir su tarjeta de embarque, Aidan se dirigió a la sala de espera. Aún faltaban 2 horas para el vuelo. 2 horas para pensar en lo que le esperaba en Evanston. Sacó su teléfono y marcó el número de Chloe. Sonó, pero ella no contestó. Era de esperar. Después de lo que había hecho, era de extrañar que alguna vez quisiera hablar con él. Aidan envió un mensaje de texto. «Chloe, sé que no quieres saber nada de mí, pero necesito hablar contigo. Es importante, por favor». No obtuvo respuesta. Luego intentó ponerse en contacto con varios colegas de Meditech, pero nadie le devolvió las llamadas. Al parecer,
Ya le consideraban un activo tóxico del que era mejor mantenerse alejado. Desesperado, Aidan abrió páginas web de noticias, y allí aparecieron ya las primeras publicaciones sobre el escándalo en la empresa farmacéutica Meditech Innovations. Su nombre se mencionaba en relación con acusaciones de falsificación de datos de ensayos clínicos y pagos ilegales a instituciones médicas. Un titular en concreto llamó su atención. Las acciones de Meditech se desploman un 20% tras las acusaciones de fraude. El artículo decía que la empresa ya había puesto en marcha una investigación interna y estaba dispuesta a cooperar con los reguladores. Aidan cerró el navegador, sintiendo náuseas. La situación era aún peor de lo que pensaba. Su carrera no solo corría peligro, sino que estaba destruida. Nadie en la industria farmacéutica contrataría a un hombre con semejante mancha en su reputación. ¿Y su vida en Evanston? ¿Podría volver al piso que compartía con Chloe? ¿Querrá ella verle después de todo lo que ha pasado? ¿Y qué hacer con el bebé? Aidan nunca había planeado ser padre, al menos no ahora cuando su carrera empezaba a cobrar impulso. Pero ahora que todos sus planes se habían venido abajo, pensar en un bebé le producía una extraña sensación. ¿Sería lo único que le quedaba? Anunciaron el embarque de su vuelo. Aidan se levantó y se dirigió a la puerta de embarque, sintiéndose como en un sueño. Esta misma mañana había sido un feliz recién casado de luna de miel en uno de los lugares más bellos del mundo. Ahora volvía a casa solo, con su carrera y su vida personal arruinadas, sin saber lo que le esperaba. Pero de una cosa estaba seguro: encontraría la forma de hablar con Rowan Baring. El hombre que arruinó su vida tendría que explicar sus acciones, y tal vez escuchar lo que Aidan tenía que decir en su defensa. Ese fue su único pensamiento mientras el avión despegaba, alejándolo de su felicidad destrozada y llevándolo de vuelta a Evanston, donde le esperaba un futuro incierto y probablemente muy difícil. El estridente llanto del recién nacido cortó el silencio del hospital y Chloe sintió que la invadía una oleada de alivio y felicidad. «Tienes una niña», sonrió la comadrona, mostrando la diminuta criatura cubierta de lubricante primordial. «Una niña sana y fuerte». Chloe extendió las manos temblorosas y el bebé fue colocado sobre su pecho. La pequeña criatura, que hacía un momento formaba parte de su cuerpo, miraba ahora al mundo con los ojos muy abiertos del color de un cielo tormentoso, como los de Rowan, los ojos de la familia Baring. «Hola, cariño», susurró Chloe, sintiendo que las lágrimas de alegría le corrían por las mejillas. «He esperado tanto para conocerte». Rowan estaba de pie en la puerta de la habitación, observando a su hija y a su nieta recién nacida. Su rostro, normalmente imperturbable, se suavizó y en las comisuras de sus ojos se dibujaron arrugas de emoción contenida. «Es preciosa», dijo acercándose. «¿Cómo se siente?» «Cansado, feliz, extrañamente vacía y llena al mismo tiempo». Chloe sonrió débilmente. «Gracias por haber estado a mi lado todo este tiempo. El parto se adelantó 15 días. Por la noche, cuando ella y su padre estaban viendo una película antigua en el salón, Chloe sintió las primeras contracciones. Rowan, extraordinariamente tranquilo, la llevó al hospital y permaneció a su lado durante las 12 horas que duró el parto, apoyándola y animándola. «¿Cómo vas a llamarla?», le preguntó, tocando suavemente la diminuta mano de su nieta. Chloe se lo preguntó. Ella y Aidan nunca habían hablado seriamente de nombres para el bebé, otra prueba de lo poco sinceras que eran sus intenciones de formar una familia. «Leah», dijo por fin. «Leah Baring». Rowan asintió. «Es un buen nombre, fuerte». La enfermera se acercó para llevarse a la niña para examinarla y pesarla. Chloe entregó a su hija a regañadientes, sintiéndose de repente vacía en sus brazos. 3,500 gramos, anunció la enfermera sonriendo. Un peso excelente para un bebé nacido un poco prematuramente.
Mientras los médicos se ocupaban de la recién nacida, Chloe se recostó en las almohadas, sintiendo que el cansancio se apoderaba de ella. Los 2 últimos meses habían estado llenos de cambios. Tras romper con Aidan, se había mudado temporalmente con su padre, pero ya había encontrado un pequeño piso no muy lejos de su casa. El trabajo había sido más difícil. Había planeado coger la baja por maternidad más adelante, pero el parto prematuro había trastocado esos planes. Sin embargo, sus jefes se mostraron comprensivos con la situación. Intentó no pensar en Aidan, aunque las noticias del escándalo en su empresa eran difíciles de ignorar. Los periodistas habían sacado a la luz una historia sobre falsificación de datos de ensayos clínicos. Las acciones de MIDI-Tech se habían desplomado y se rumoreaba que el propio Aidan había sido despedido y estaba siendo investigado. Intentó ponerse en contacto con ella varias veces, llamándola, enviándole mensajes de texto e incluso visitándola en casa de su padre. Pero Chloe no estaba preparada para esos encuentros. La herida de la traición estaba demasiado fresca, y todas sus energías se gastaban en prepararse para el parto y asentar una nueva vida. ¿En qué estás pensando?, preguntó Rowan en voz baja al notar su mirada distante. «En cómo ha cambiado todo en estos 2 meses», respondió Chloe. «Parece que no hace mucho estaba viviendo con Aidan, planeando una boda, creyendo que tendríamos una familia feliz. Y ahora soy madre soltera, empezando mi vida de cero». «Soltera no», la corrigió Rowan con suavidad. «Me tienes a mí, y ahora a Leah. Los dos sois mi familia». Chloe le apretó la mano agradecida. «Lo sé, papá. No sé cómo lo habría hecho sin ti». La pequeña Leah fue devuelta a su madre envuelta en una manta de hospital. Ya se había calmado tras su primera exposición al mundo exterior y ahora dormía plácidamente, arrugando de vez en cuando su diminuta nariz. «Se parece a ti cuando eras un bebé», dijo Rowan. «Igual de seria». Chloe se echó a reír. «Nació hace 1 hora. Es demasiado pronto para hablar de carácter». «Confía en mi experiencia», sonrió Rowan. «El carácter se ve desde los primeros minutos». En ese momento llamaron a la puerta de la habitación. Una enfermera se asomó. «Señorita Bering tiene una visita. Dice que es el padre del bebé». Chloe se quedó paralizada, apretando instintivamente a su hija contra su pecho. No estaba preparada para este encuentro. No ahora, cuando las emociones la abrumaban y su cuerpo aún no se había recuperado del parto. Rowan se levantó de inmediato, bloqueando con él la cama de su hija. «Dile que no es momento para visitas», dijo con firmeza. «La señorita Bering acaba de dar a luz y necesita descansar». La enfermera asintió y cerró la puerta. Un momento después se oyeron voces apagadas procedentes del pasillo, una insistente, la otra tranquila pero inflexible. Luego se hizo el silencio. «Gracias», dijo Chloe en voz baja. «No estoy preparada para verlo». «No hace falta que me lo expliques», replicó Rowan. «Estás en tu derecho de decidir cuándo y en qué términos quieres comunicarte con él. Pero es el padre de Leah». Chloe miró a la niña dormida. «No importa lo que sienta por él personalmente, no puedo privar a mi hija de su padre». «Depende de ti», repitió Rowan. «Y solo cuando estés preparada para ello. Por ahora, descansa. Los dos necesitáis fuerzas». Chloe asintió y cerró los ojos, sintiendo que el cansancio le pasaba factura. Su último pensamiento antes de dormirse fue una extraña certeza. Pasara lo que pasara, lo conseguirían. Ella, Leah y Rowan, su pequeña pero unida familia. Las semanas siguientes transcurrieron en una nebulosa de maternidad primeriza, noches sin dormir, tomas constantes, intentar comprender por qué lloraba el bebé. Chloe nunca se había dado cuenta de que cuidar de un recién nacido podía ser tan agotador y, a la vez, tan gratificante. Rowan demostró ser un ayudante inesperadamente hábil. Tranquilo y metódico, se hizo cargo de la mayoría de las tareas domésticas, dando a su hija la oportunidad de concentrarse en el bebé.
Para sorpresa de Chloe, su padre se las arreglaba fácilmente para envolver, bañar e incluso mecer a una irritable Leah. ¿Dónde has aprendido todo esto?, le preguntó una vez, mientras le veía cambiarle el pañal. Cuando naciste, tu madre estaba enferma de depresión posparto, respondió Rowan, concentrándose en su trabajo. Los primeros meses te cuidé casi sola hasta que mejoró. Nunca me lo contaste, se sorprendió Chloe. No había motivo para hacerlo, se encogió de hombros Rowan. Además, tu madre compensó con creces ese tiempo después. Era una madre maravillosa. Apenas la recuerdo, dijo Chloe en voz baja. A veces es tan injusto. Leah nunca conocerá a su abuela. Pero sabrá de ella. Rowan cogió suavemente a su nieta en brazos. Le contaremos lo increíble que era Alice Baring, y le enseñaremos fotos, cartas, vídeos. Los recuerdos perduran mientras hablemos de nuestros seres queridos. 3 semanas después del nacimiento de Leah, Aidan intentó de nuevo contactar con Chloe. Esta vez envió una carta formal a través de un abogado, en la que reconocía la paternidad y expresaba su deseo de participar en la vida de la niña. La carta iba acompañada de un cheque por un importe elevado, el primer pago de la pensión alimenticia de su hija. Chloe miró el cheque durante largo rato, sin saber cómo actuar. Aceptar el dinero significaba iniciar algún tipo de relación con Aidan, aunque fuera formal. Rechazarlo probablemente privaría a Leah del apoyo económico que necesitaría en el futuro. ¿Qué voy a hacer, papá?, preguntó mostrándole la carta a Rowan. Él leyó el texto con atención y luego miró a su hija. ¿Cómo te sientes? ¿Estás preparada para que Aidan entre en tu vida? Chloe negó con la cabeza. En la mía, no, pero quizá en la vida de Leah. Tiene derecho a conocer a su padre, sea cual sea nuestra relación con él. Rowan asintió. Entonces, fija unos límites claros. Define las condiciones en las que aceptas su participación en la vida de la niña. Y cíñete a esas condiciones, no dejes que te manipule. Esa misma noche, Chloe respondió. Aceptó ayuda económica para el bienestar de Leah y permitió que Aidan visitara a su hija, pero solo en su presencia y no más de 2 veces al mes. Nada de dormir fuera de casa, nada de salidas independientes con la niña, nada de reclamar la patria potestad. Has perdido mi confianza, escribió, y debes demostrar que mereces el derecho a estar en la vida de Leah. Esto no es negociable. La respuesta llegó al día siguiente, un breve mensaje en el que aceptaba todas las condiciones y pedía una primera reunión con su hija. El encuentro tuvo lugar una semana después, en un lugar neutral, una cafetería del centro de Evanston. Chloe llegó con Leah durmiendo en un portabebés. Aidan ya las esperaba en una mesa junto a la ventana. Había cambiado. Había adelgazado, demacrado, con los primeros mechones de canas en el pelo oscuro. El caro traje había sido sustituido por unos simples vaqueros y un jersey. Pero el principal cambio estaba en sus ojos. La habitual confianza en sí mismo había desaparecido. La mirada se había vuelto más apagada, recelosa. «Hola, Chloe», dijo en voz baja, levantándose a mi encuentro. «Gracias por venir». Ella asintió, sin confiar en su voz. A pesar de toda la preparación, verlo era más difícil de lo que había esperado. Demasiados recuerdos, demasiado dolor. ¿Era ella? Aidan se asomó cautelosamente al portaaviones. Sí, Leah Baring. Tiene casi un mes. Leah, repitió, saboreando el nombre. Es un nombre precioso. Siéntate, Chloe señaló la silla de enfrente. No tenemos mucho tiempo. Aidan se sentó, sin dejar de mirar a la niña. Se parece a ti. Ojos como los de mi padre, respondió Chloe. Y quizá una nariz como la tuya. Es demasiado pronto para saberlo. Se hizo una incómoda pausa entre ellos. Demasiadas cosas sin decir, demasiadas ofensas y decepciones. ¿Qué tal estás?, preguntó Aidan por fin. He oído que el parto se adelantó. Todo ha ido bien, respondió Chloe brevemente. Los dos estamos sanos.
Me alegro, entrelazó los dedos con nerviosismo. Chloe, sé que no puedo arreglar nada, pero quiero que sepas que siento mucho haberte hecho daño. No importa, Chloe negó con la cabeza. No estamos aquí para hablar de nuestra relación. Se acabó. Estamos aquí por Leah. Por supuesto, asintió Aidan. Y quiero ser parte de su vida, tanto como me lo permitas. En los términos que expuse en la carta, dijo Chloe con firmeza. Nada más. Lo entiendo, bajó los ojos. Acepto cualquier condición, si eso significa que puedo ver a mi hija. En ese momento, Leah se despertó y empezó a lloriquear. Chloe la sacó automáticamente del portabebés y la estrechó contra su pecho, meciéndola tranquilamente. ¿Puedo cogerla en brazos?, preguntó Aidan con inseguridad. Chloe dudó. No entraba en sus planes. Se suponía que el primer encuentro sería una breve toma de contacto, nada más. Pero algo en la expresión de Aidan, una mezcla de esperanza y miedo, la hizo ablandarse. Vale, le tendió suavemente el bebé. Apoya la cabeza. Aidan aceptó torpemente el pequeño bulto, con las manos temblorosas. Leah lo miró con sus ojos grises, parpadeó y de repente sonrió, una sonrisa infantil y reflexiva que, sin embargo, causó una gran impresión en Aidan. «Me ha sonreído», susurró, sin apartar los ojos de su hija. Es increíble». Chloe los observó, sintiendo una extraña mezcla de emociones. La ira y el resentimiento seguían ahí, pero algo más se mezclaba con ellos. Tal vez compasión por la persona que lo había perdido todo y que ahora se aferraba al único hilo que la conectaba con el futuro. «Es demasiado joven para sonreír conscientemente», dijo Chloe, cogiendo de nuevo a la niña. «Es solo un reflejo». «Aún así, ha sido preciosa». Aidan puso cara de asombro. «Gracias por dejarme cogerla en brazos». La reunión no duró más de media hora. Acordaron otra cita para dentro de 15 días, y Chloe se marchó sintiéndose extrañamente aliviada. El primer paso estaba dado. Independientemente de lo que sintiera personalmente por Aidan, por el bien de Leah estaba dispuesta a mantener aquella relación limitada y formal. La vida tomaba poco a poco una nueva dirección. Chloe se mudó a su piso, pequeño pero acogedor, con una soleada habitación infantil y vistas al parque. Rowan la ayudó con la reforma y el arreglo, pasando casi todo su tiempo libre en el nuevo hogar de su hija. «No tienes por qué hacer todo esto», dijo Chloe, observando cómo su padre instalaba estanterías en el cuarto de los niños. «Tienes tu propia vida, tu propio trabajo». «Mi vida sois tú y Leah», respondió Rowan con sencillez. «Y el trabajo puede esperar. A mi edad, puedes permitirte priorizar». Su relación había cambiado con el paso de los meses. Al convertirse en madre, Chloe miraba a su padre de otra manera. Ahora comprendía mejor sus decisiones, sus cuidados, sus instintos protectores. Se volvieron más cercanos que nunca. Hubo dificultades, por supuesto. Problemas económicos. A pesar de la pensión de Aidan, el dinero siempre escaseaba. Noches en vela cuando Leah estaba de mal humor. Momentos de desesperación y agotamiento cuando parecía que no podría hacer frente a la maternidad. Pero también hubo alegrías. La primera sonrisa de verdad de Leah, dirigida solo a ella. La primera vez que su hija la reconoció y le tendió los brazos. Las tranquilas tardes en las que los tres, Chloe, Leah y Rowan, se sentaban en el salón y el mundo al otro lado de la ventana parecía distante y sin importancia. El tiempo pasaba. Leah cumplió 3 meses, luego 6. Chloe volvió a trabajar, primero a tiempo parcial y luego a jornada completa, dejando a su hija con una niñera o con Rowan. Aidan siguió visitándolas 2 veces al mes, cumpliendo estrictamente las normas que Chloe había establecido. Su vida no iba tan bien. La investigación sobre Meditech había culminado en un juicio de gran repercusión. Aidan consiguió evitar la cárcel aceptando cooperar con la investigación y testificando contra la dirección de la empresa, pero su carrera en la industria farmacéutica había terminado.
Por lo que Chloe sabía, ahora trabajaba como consultor en una pequeña empresa de marketing, con un sueldo y unas perspectivas mucho más modestas. No se sabía nada de Pearl Winters. Se rumoreaba que había regresado a Francia inmediatamente después del escándalo, habiendo conseguido distanciarse de la investigación gracias a sus conexiones. Un año después del nacimiento de Leah, Chloe organizó una pequeña fiesta. Solo los más allegados, Rowan, dos amigos con hijos, compañeros de trabajo. También invitó a Aidan, a quien había reservado un tiempo para felicitar a su hija. Leah se había convertido en una adorable niña de serios ojos grises y rizos castaños. Ya daba sus primeros pasos, se agarraba a los muebles y decía algunas palabras. Mamá fue la primera, David la segunda. Para decepción de Aidan, papá aún no formaba parte de su vocabulario. Por la noche, cuando los invitados se habían dispersado y Leah se había dormido, cansada por las experiencias del día, Chloe salió al balcón de su piso. Rowan se reunió con ella y le tendió una taza de té. ¿En qué estás pensando?, preguntó, mirando el cielo del atardecer. En cómo ha cambiado mi vida durante este año, respondió Chloe. Hace un año era una mujer embarazada con el corazón roto y un futuro incierto, y hoy eres una mujer fuerte e independiente, con una hija preciosa y un trabajo estable, terminó Rowan por ella. Estoy orgulloso de ti, Chloe. No todo el mundo podría pasar por todo eso y seguir siendo una persona tan íntegra. Tuve un buen ejemplo delante de mí, le sonrió a su padre. Tú también pasaste por la pérdida de un ser querido y criaste a un hijo sola. No completamente sola, la corrigió Rowan. Tenía amigos, apoyo, igual que tú ahora. Se quedaron en silencio un momento, observando los últimos rayos de sol que coloreaban la ciudad con tonos dorados. «Sabes», dijo por fin Chloe, «ya no estoy enfadada con Aidan. No es que lo haya perdonado, es que ya no importa. Su traición me ha llevado a una nueva vida que probablemente sea mejor que la que habría tenido con él». «Ahora eres más sabia», asintió Rowan. «Y más feliz», añadió Chloe. «A pesar de todo, soy feliz. Tengo a Leah, a ti, mi trabajo, mi casa. ¿Qué más necesito?». El monitor del bebé emitió un suave pitido en la habitación. Leah se despertó y gimoteó suavemente mientras dormía. Chloe dejó la taza y se dirigió a la habitación del bebé, sintiendo que el corazón se le llenaba de calor al pensar en su hija. Hace un año pensaba que su vida estaba arruinada. Hoy sabía que era solo el principio de una vida nueva, más auténtica y plena. Una vida que había construido ella sola, según sus propias reglas y valores. Al entrar en la habitación, Chloe se inclinó sobre la cuna. Leah la miró con ojos soñolientos, extendiendo los brazos. «Mamá», dijo la niña, y esa simple palabra contenía el mundo entero. «Sí, cariño», susurró Chloe, cogiendo a su hija en brazos. «Mamá está aquí, y siempre estará cerca». Al otro lado de la ventana se estaba poniendo el sol, completando el primer año de su nueva vida y abriendo la puerta al futuro, lleno de esperanzas y posibilidades.